Bienvenidas, bienvenidos a este espacio que realmente para mí es un placer inmenso estar acá compartiéndolo a este espacio con ustedes y sobre todo por la talla de la gente que nos acompaña, que más allá de ser figuras reconocidas del deporte, tienen una generosidad realmente destacable. Antes de presentarlos me gustaría contarles brevemente, muy brevemente, cómo se gestó esto. Porque en realidad la estructura de lo que es el Congreso de Enseñanza del Derecho no tenía habilitado estos espacios. Y cuando empezamos a bosquejar, a garabatear este tercer congreso, el director del observatorio, que es como el presidente, más o menos. Como el emperador. Sí, exactamente, es un emperador. El profesor José Herrer, con gran tino, propuso que incorporásemos formatos nuevos dentro de la estructura del Congreso. Y uno de los formatos que pusimos disponibles es el formato de capacitación dentro del propio Congreso, algo novedoso y jugado para nosotros porque en definitiva fueron muchas las propuestas que se plantearon y mucha la receptividad que tuvieron esas propuestas. Y el segundo espacio es el poder tener una transversalidad conceptual, el poder compartir con gente de otro ámbito experiencias y saberes y ver cómo podemos nosotros decodificarlos para aplicarlos en nuestro segmento. Evidentemente este desafío necesitaba plasmarse encontrando la gente que pudiera hacer posible estos garabatos que habíamos hecho inicialmente. Y en esto destaco la inmensa, la inconmensurable mano del director de la escuela Adolfo Pedernera de técnicos de fútbol, Carlos Figueroa, que nos acompaña, un aplauso. Que tuvo también la generosidad de poner a disposición sus contactos y hacer posible este evento. Obviamente esto que sucede, espero que sea el puntapié inicial también para empezar a pensar en la interdisciplinariedad y no solo desde lo jurídico. Hoy nos acompañan Roberto Saporiti. En realidad no veo caras muy jóvenes, o sea que prácticamente la presentación va a ser redundante. Pero al fin y al cabo, Roberto no solo fue técnico y jugador de fútbol aquí en el país, sino también en el exterior. Ha sido partícipe de distintas etapas de nuestro fútbol. Con esto, Roberto, por favor, te pido no pienses que estoy diciendo que sos viejo. Tiene 80 años, este gran maestro del fútbol y de la vida. Y realmente es muy placentero conversar con él y seguramente va a ser muy jugoso escucharlo ustedes también. Y sin ninguna duda, Roberto, he conocido por haber sido integrante del cuerpo técnico de la selección campeona del mundo del 78 y también la de los juveniles del 79. Y realmente tiene muchísimo para compartir con nosotros. Y por otro lado, Rubén Capria, el mago Capria, mago que en realidad, Rubén, me queda la duda si lo de mago es por la zurda prodigiosa que vos tenés o por haber nacido el 6 de enero. Tampoco.
¡Apa! Ya lo vamos a contar. Bien, muy bien, muy bien. Así que bueno, seguramente yo no me presenté, no arranqué presentándome. Mi nombre es Pablo Lasati, soy docente de la casa y soy el único que de los tres no van a elegir para sacar fotos al final. Un espacio que vamos a habilitar, por supuesto, porque seguramente muchos de ustedes van a querer hacerlo. Bien, dando inicio a esto, he preparado un par de preguntas para arrancar y después abriremos sobre el final del debate. Roberto, a ver, te voy a pasar, vamos a hacer así. Hola. Roberto querido, estuviste dirigiendo hasta no hace mucho en la UAI, arrancaste hace mucho tiempo dirigiendo, y mi pregunta es, ¿cómo haces para mantenerte tan ayornado? Porque además sabemos que hasta en las redes estás, sos un tuitero bastante profuso. Y queremos saber cómo haces para mantenerte vigente, dado todo este cambio generacional que hemos atravesado y que vos has atravesado, básicamente. Bueno, antes que nada, buenas noches. Buenas noches. La pequeña introducción es, obviamente no soy un profesional como Pablo, soy como la mayoría, un hombre de pueblo, que a través de los años uno fue tratando de educarse, cultivarse y aprender. La pregunta puntual que me hace Pablo es, acabo de cumplir 80 años y es el desafío del día a día, ¿no? Yo digo que el ser humano, no lo digo yo, lo dicen los libros, los que saben mucho de esto, un ser humano sin desafíos se va muriendo de a poco. Y bueno, trato de tener desafíos todos los días a partir de mi familia y bueno, así encaro la vida. Me gusta hacer deportes, volví a entrenar profesionalmente, yendo todos los días al campo a los 78 años, por un desafío personal que me propuso el rector de la Universidad de la UAI, Urquiza, que es fútbol profesional, es tercera división del fútbol argentino, pero fútbol profesional. Y bueno, fue un desafío lindo que lo hice durante 3 años y ahora decidí tomarme una pausa y replantearme algunas cosas. Así que esa es la contestación que puedo dar brevemente, ¿no? ¿Y cuáles a tu criterio son las cualidades que tiene que tener un buen DT? Y la parte fundamental, no es la verdad, ¿no? Es una opinión más, es la parte afectiva, ¿no? Yo creo que cuando uno maneja seres humanos, después viene el profesional. Eso es lo que fui aprendiendo a través de la vida, a través de los grandes maestros que tuve, ¿no? Que eso fue una bendición de Dios. Me tocó muy brevemente debutar en primera división a los 18 años en Independiente y tuve la inmensa fortuna de tener a un señor de la vida, a un hombre de la universidad, como decimos, de la calle, que fue Adolfo Pedernera. Y bueno, yo vi como don Adolfo se manejaba desde el afecto y de la hombría. Cuando a mí me dicen los técnicos, yo digo Adolfo Pedernera, el hombre. O sea, el hombre que mantenía los códigos inalterables y los cumplía. Después tuve la inmensa fortuna de tener a Osvaldo Brandão en Independiente, un brasilero
con nivel universitario que nos enseñó hasta hacer contratos. Y después tuve también la gloria de tener en Portugal, cuando yo jugué en Europa 8 años, a Mario Wilson, que venía de la Académica de Coimbra, profesor de Filosofía y Letras, un hombre de Mozambique, africano, y me enseñó cómo se maneja un técnico. Así que bajo esos 3 nombres, Adolfo Pedernera, Waldo Brandao y Mario Wilson, me fui cultivando en esta carrera que después la estudié en Europa, me recibí, después fui a vivir a Francia con mi mujer y después a Bélgica, donde nació mi hija mayor, y bueno, todo eso me sirvió para, muy joven, cuando empecé a entrenar, desde el afecto, porque esos 3 maestros me enseñaron que con el afecto, y obviamente el jugador de fútbol reconoce a través de eso, según mi criterio, y el conocimiento, ¿no? Y en eso el ser humano respeta. Gracias, maestro. Rubén, últimamente vemos que emergen nuevos DT que no tienen una vinculación previa con el fútbol. Caso Holland, por ejemplo, Independiente, y otros que nunca jugaron profesionalmente. Caso, o si lo hicieron en un lapso muy breve. Caso de Cassese, Frank Kudelka, dentro de los locales, el mismo Jorge Sampaoli, y también Arrigo Sacchi, Mourinho. ¿Vos crees que es necesario haber jugado profesionalmente o venir de la disciplina del fútbol para poder, habiendo estudiado la dirección técnica, ser un buen director técnico? Bueno, también un saludo, buenas noches. Es un placer estar acá y un privilegio estar con Roberto, haber sido invitado por Carlitos. Muchas gracias. Que ese nombre a Adolfo Pedernera esté tan latente, me parece que los argentinos deberíamos bucear un poco más quién fue Adolfo Pedernera. Me parece que tenemos por momentos la memoria frágil y no le damos el valor inconmensurable que ha tenido para el fútbol argentino, no solamente como jugador, sino como entrenador, como maestro, como sabio. Bueno, yendo a lo que me preguntás, yo creo que haber sido futbolista no es suficiente para ser primer entrenador, porque la condición que tiene un entrenador, a mi entender, por lo que me ha tocado vivir, yo tuve un paso muy fugaz como entrenador que casi ni olfateé el vestuario, porque me tocó jugar 5 partidos y perdimos los 5, porque hay que contar las perdidas también, ¿no? Bueno, me pasó eso y no alcancé ni a entrar, que me fui. Pero sí rescato que cuando uno cuando tiene los parámetros de dificultad de la actividad, si uno lo sabe capitalizar, es un valor importante. El tema cuando vos pasás por el fútbol y no entendiste nada ni por qué jugaste y por qué jugaste bien, eso también pasa. Y después no podés ser un buen conductor, porque para mí la gran virtud de los grandes entrenadores es que son encantadores, que te estimulan y que tienen el poder de la seducción para que vos te sumes al proyecto común. Cuando me tocó vislumbrar en mi carrera algunos grandes entrenadores que después, cuando hago una presentación final, los voy a mostrar, tiene que ver con que los tipos se hacen querer, y el entrenador se hace querer. El entrenador importante del fútbol se hace querer, y vos tenés que sentir que te sumás al proyecto de él. Entonces me parece que te da, por supuesto, a ser jugador algunas cuestiones, si vos las sabés interpretar y las procesás bien, por supuesto. No es suficiente para que seas un gran entrenador, porque una cosa es jugar y otra cosa es liderar y conducir. Porque vos tenés que liderar 30 personas, tenés que tener la muñeca para ajustar acá, aflojar acá, ser rígido en una cosa, ser divertido en otra, y no siempre son los mismos momentos. Entonces la cualidad de la conducción y del liderazgo
no necesariamente tiene que ver con que si sos jugador o no sos jugador. Porque primero que lo demuestra la evidencia, a esto le ha ido bien, muy bien y excelente. Porque Arrigo Sacchi ha sido un tipo emblemático del fútbol de estos tiempos, del pasado reciente, con ese Milan de los holandeses, que fue un equipazo impresionante, que está en la historia de los mejores equipos de clubes del mundo. Y después está el caso de que un montón de futbolistas, por no prepararse, por no mejorar, por no tratar de ir por más y de ir creciendo, no hacen bien la tarea. Entonces, considero que el único tema importante que tenemos por delante y que no se termina nunca para mí, en cualquier área, es el aprendizaje. Y el que cree que sabe todo, en realidad no sabe nada. Segundo, las personas grandes, como Roberto, como Carlitos, personas que tienen muchos años, bueno, no tanto tampoco, pero tienen sabiduría. Yo digo que la experiencia es una cosa y la sabiduría es otra. Cuando los tipos son sabios, te aprietan la tecla justa, te dicen lo que vos necesitas en el momento justo, esos son valiosísimos. Después hay tipos de 70, 80, 90 años que no te dejan nada también. Pero bueno, me parece que ahí todo el día. ¿Y qué opinas, por ejemplo, de los cuerpos técnicos interdisciplinarios? Bueno, que primero está bueno saber el lugar que uno ocupa y entender los roles. Porque de alguna manera un cuerpo técnico tiene una cabeza visible que es el entrenador. Y a partir de ahí, todos los demás. El tema es que cuando uno quiere saltear el rol de ese entrenador, que es la cabeza visible, ese es el que tracciona. Todos los demás, todo lo interdisciplinario ayuda a diagnosticar, a achicar los márgenes de errores, pero nadie por sí mismo es más importante que la figura del entrenador. Digamos, por lo menos, bueno, eso me parece a mí. Me parece que cuando el entrenador es la autoridad máxima, es la que baja la línea, es la que ayuda a que todas las otras disciplinas tengan un sentido en ese cuerpo técnico, pero me parece que lo más importante es la cabeza y ese es el que marca el norte. Yo siempre digo que en el fútbol muchas veces el entrenador de la 9ª división dirige de punta de pie, a veces el entrenador de la primera se cae. Y a veces pasa. Entonces, ojo con subirte a un lugar que no te corresponde. Siempre en los cuerpos técnicos hay claramente una cabeza visible que es el que traza los lineamientos macro, digamos, de la situación. Después todo lo interdisciplinario, todo lo que dé valor, por supuesto que es bienvenido. Roberto, querido. No, ¿Quería agregar algo? solamente agregar a lo que dijo Rubén, el mago, de José Mourinho y de Arrigo Sacchi, dos anécdotas muy cortitas. Cuando yo fui a jugar a Portugal, belenense, en la ciudad de Lisboa, un equipo como si fuera Vélez, Huracán acá, o Estudiantes, o Gimnasia, abajo de los grandes, ¿no? De Benfica, de aquel momento de Eusebio y Sporting y Porto en el norte. Me tocaba hacer habitación con José Mourinho padre, que era nuestro capitán y el arquero. Y entonces, claro, en la segunda concentración yo estaba leyendo los diarios y me gritó de la otra cama, en portugués, ¿no? Obviamente me dijo: argentino, dejá de leer los diarios y agarrá un libro. Y bueno, me sirvió porque desde ese día empecé a agarrar un poco más los libros y bueno, me ayudaron mucho. Y de Arrigo Sacchi tengo la suerte de ser su amigo. Cuando yo dirigí a Argentino Junior, un equipo que bueno, tuvimos la suerte de, con los inmensos jugadores que había, ganar todo lo que se puede ganar en el fútbol.
campeonato metropolitano, nacional, Copa Libertadores, la sudamericana como es ahora, antes la interamericana. Vendió el club un jugador a Claudio Borghi al Milan, y en ese momento en el Milan entraba Arrigo Sacchi de técnico, y bueno, hicimos una amistad, y bueno, después me invitaba al Milan, cada tanto me invitaba a ir a Milano, y hice una amistad muy grande con Arrigo Sacchi, ¿no? Y lo que decía el mago de Arrigo Sacchi, no fue jugador de fútbol, fue un jugador menor de quinta división de Italia, algunos partidos, pero tenía una sabiduría, el afecto, cómo manejaba a ese grupo de hombres como jugadores muy fuertes, como Rey, Garbulli, Van Basten, Baresi. Bueno, si ustedes googlean se van a fijar quién eran esos monstruos del fútbol, y este hombre cómo manejaba ese plantel. Y bueno, para terminar la anécdota, nunca lo cuento, pero ahora bueno, estamos acá en la intimidad, entre comillas. Fui a un entrenamiento y cuando llegamos yo vi que él no estaba bien de la garganta ese día. Entonces hacía los trabajos en aquel entonces, una novedad, espacio reducido. Yo lo había empezado a ver en los años 70 a Holanda, en el 74, que iba a ver los entrenamientos. Yo vivía a 100 kilómetros de Ámsterdam, y mi mujer se iba a los museos y yo me iba a ver los entrenamientos del Ajax, porque quería saber cómo jugaban al fútbol de esa manera diferente al mundo, y tenía que haber muchos ensayos. Esto como cuando si uno va al teatro y me quieren sacar a mí a escena, y yo creo que no puedo barrer en el escenario. Entonces si sale Ricardo Darín, sin ensayo lo puede hacer. Entonces yo veía a esos equipos entrenar y lo veía a Arrigo Sacchi. Entonces ese día Arrigo Sacchi, termino la anécdota, agarró un mecáfono. Como este hombre agarra un mecáfono, y me dice, y se sentó. Yo me senté en el banco al lado de él, entrenamiento, los holandeses, los italianos, y él con el mecáfono hacía facha presi, ¿no? Hacía el presi, y dice, Roberto, es por la gola, decía, es por la garganta. Lo que quería contar era que, sin ser jugador de fútbol, y fue un inmenso entrenador desde lo afectivo y del conocimiento. Le dio mucho al fútbol. Roberto, ¿qué metodología, qué herramientas has utilizado para hacer llegar las ideas de mejor manera o de manera más efectiva? Bueno, sin ninguna duda, humildemente a través del conocimiento, ¿no? El jugador respeta al hombre y al conocimiento. Es muy difícil sin conocimiento, sin aprender todos los días, volcarle eso a los jugadores, porque después el fútbol profesional, cuando uno quita a un jugador, obviamente afecta lo afectivo y lo económico, porque después está todo lo que lo rodea, y que me rodeó a mí, que en mi carrera de jugador, todo lo que lo rodea ahora más que nunca, con la aparición de los managers y de los empresarios, que son las 3 horas de uno y las 21 horas del mundo invisible que lo rodea al ser humano, al jugador de fútbol. Yo creo que a veces eso se olvida. Son 3 horas solamente de uno contra 21 horas, y por eso a través de la sinceridad, a veces por lo menos mi experiencia a través de 40 años, 45 de haber entrenado, fue de no mentir, no soy Dios, ¿no? Pero tratar de no mentir, tratar de llegarle, hablarle con toda la sinceridad, por qué lo saco,
porque lo pongo, sobre todo cuando uno saca, porque hiere la parte afectiva y la parte económica. Eso a mí me dio muchas satisfacciones. Y bueno, gracias a Dios me tocó manejar muy buenos planteles de hombres y de futbolistas, y pude sacarlo adelante, ¿no? Y siempre desde el respeto. Y la otra cosa es cuando se habla de liderazgo. Por ejemplo, a mí me tocó una vez un caso de un jugador de Argentino Junior que me vino a decir: Roberto, acabo de firmar el contrato. Esto fue hace ya como 30 años, ¿no? O más. Y me dijo: así que hoy voy a ir a firmar al escribano la hipoteca, porque me voy a comprometer por el contrato que firmé a comprar un departamento. Y yo le dije, siempre que me ve el jugador se acuerda de eso, y le digo: yo creo que no tiene que hacerlo, porque lo que usted acaba de firmar es impagable. ¿Por qué? Porque no creo que el club esté en condiciones de solventar todos los contratos que está firmando, que era la prima dividida por los 12 meses del año, el sueldo y los premios. Yo le aconsejaría que no firme eso ante el escribano, porque usted firma una hipoteca, un jugador joven, de grandísimas condiciones, después llegó a la selección argentina, fue campeón del mundo. Y le digo: no firme eso, porque seguramente le van a hipotecar su casa. Bueno, una de las satisfacciones que tengo, que cada vez que me ve, me agradece, digamos, esa opinión que le di, o esa reflexión que le di esa mañana, ¿no? Gracias, Roberto. Rubén, los jugadores de fútbol en la actualidad, ¿miran fútbol? ¿Son estudiosos del fútbol? ¿Conocen el reglamento? Bueno, no se puede generalizar, ¿no? A mí me parece que el futbolista... Me tocó participar en algunos clubes donde, si no tenés, por más que sean jóvenes, jugadores inteligentes que tengan ganas de crecer y de progresar, es muy difícil que un equipo funcione. Y yo creo que en cualquier área pasa lo mismo. Cualquiera de los que estamos acá, si no queremos mejorar y no queremos tener esa curiosidad del conocimiento y del aprendizaje, es muy difícil que prosperes, no en el fútbol, sino en cualquier tarea. A veces livianamente se dicen: a los pibes no les importa. Yo creo que es malo generalizar. Es decir, los jugadores tal cosa, o los periodistas tal cosa, o los dirigentes tal cosa. Yo creo que algunos futbolistas, algunos dirigentes, algunos jóvenes les importa. Llama más la atención un joven futbolista que hace una indisciplina en un club social que los 100 que se portan bien. Entonces, en cuestión de porcentajes, normalmente el silencioso que se porta bien no aparece en ningún lado, entonces como que no existe. Pero sí creo que hay jugadores que tienen muchas ganas, que los apasiona el deporte, el fútbol, pero a la vez alrededor tienen una cuestión de un ambiente tóxico que a veces los lleva a un lugar errático, ¿no? Todos los que jugamos al fútbol empezamos a jugar porque nos apasionó jugar a la pelota. Yo, desde que tengo uso de razón, juego al fútbol. Y es más, siempre mis sueños tuvieron que ver con el fútbol. Entonces ahí es donde empezamos a jugar sobre... vos como joven, ¿qué querías ser? Yo quería ser Mario Kempes. Mario Kempes quería ser. Y bueno, y como otra persona sueña con otra actividad y quiere ser algo otro. Pero sí digo que en el año 2004, cuando me tocó estar en Newell's, no porque nos haya tocado salir campeones, porque yo nunca me
casi nunca hablo desde ese lugar. Pero sí encontré un grupo de chicos muy jóvenes y con muchísimas ganas de crecer y de mejorar. Los conocen a todos. Sebastián Domínguez jugó en Vélez, en la selección argentina. Fernando Bellucci, que jugó en River, en Newell's, en Europa. Nachito Escoco. Son todos chicos que tenían ganas, te preguntaban cosas. Yo era ya grande ahí. Y decía, vamos a patear tiro libre, ¿cómo le pegás? ¿Y cómo tratás de acomodar el pie? Y vos probás esto y probás esto otro. O sea, eso es lo que a los jóvenes no les importa nada. Para mí es una mala generalización. Y porque hay algunos que vale la pena no nombrarlos. Y que no es una cuestión lineal, ¿no? Pero a veces entramos en esas generalidades. Y me parece a veces que la injusticia que se comete. Qué importante lo que decías respecto de la motivación intrínseca, ¿no? Este deseo por jugar, ¿no? Y esta curiosidad generada por la misma motivación intrínseca. Sí, lógico, pero aparte porque te brota. Claro, y la extrínseca, ¿cuándo es necesaria? Mirá, todo lo que tenga que ver, toda la carga que venga de afuera, insisto que tiene que haber un ámbito formativo. ¿Qué es lo que pasa acá en la facultad cuando se estudia? El ámbito formativo vos te lleva a un terreno mejor. El contexto que nos rodea nos puede hacer mejores o peores. En todo, en cualquier tarea, en el fútbol, en el que viene a estudiar acá a la facultad, el que se dedica a laburar en cualquier cosa. Me parece que el contexto siempre te eleva o te baja. Más allá de tu sueño, de las ansias que vos tengas de tal o cual cosa. Cuando en la vida te chocas con tipos que valen la pena y que te ayudan a crecer y te ayudan a encaminar tu objetivo, a afinar la puntería, uno no se los olvida jamás. Entonces, todo lo que es carga externa, no solo de familiares, sino de los amigos. Es decir, escúchame, yo tenía 17 años y iba a tercera división a jugar y yo tenía mis amigos que salían todos de joda y a las 11 tenían que estar en la cueva, y mis amigos decían, no, vos no venís. No es que me decían, no, vení, si vos igual mañana, no a dormir. O sea, el contexto que te rodea te ayuda a estudiar, te ayuda a ir por más, o a veces no. Entonces ahí es donde yo digo que lo externo nos puede influenciar para bien o para mal. Gracias. Pará, vení. Escúchame, Mago me dice. Pero vamos a decir por qué. Yo tenía un amigo que le decíamos Magú. ¿Viste Mr. Magú, el muñeco? Igual, parecido. Le decíamos Magú. Y él me decía Magu a mí. Después me empezaron a decir Mago. Justo coincide que yo nací el 6 de enero por los Reyes Magos y la gente se cree que dicen, no es por eso. Mi amigo Magú me devolvía la pared y me decía Magu. Después lo empezaron a relacionar, qué sé yo, de vez en cuando con algún tiro libre. Claro. Cuando entraba. Si no, venía la varita, maestro. ¿Qué pasó? Roberto. Roberto, la planificación y la estrategia de juego, ¿se conversa y se consensúa con los jugadores? Sí, por lo menos hablo en mi caso, ¿no? Sin ningún tipo de duda. Poner un jugador incómodo en el campo de juego es la peor cosa, por lo menos en mi experiencia, que se le puede hacer a un ser humano, un jugador, ¿no? Yo por lo menos siempre tomaba las decisiones, obviamente, finales, pero sí lo consensuaba con el jugador. Una vez, en Argentino Junior, al Checho Batista, pienso conocido, campeón del mundo, un extraordinario jugador, número 5, le quise poner un jugador al lado, ¿no? Y en el entrenamiento, porque se me había lesionado dos jugadores por el lado derecho de él que tenían mucha movilidad
y me abrían el ancho del campo, ¿no? Y entonces terminó el primer tiempo de la práctica y él me viene a hablar y me dice: Roberto, no se enoje. Bueno, muchos jugadores me decían eso porque yo tengo un carácter fuerte. Dígalo. Pero siempre del respeto. Y digo: Checho, no, yo pensaba esto. Mire, usted sabe que yo necesito espacios a los costados, dice, porque veo que yo la saco por un lado, la pongo por el otro la pelota, y con este jugador yo, no por él, pero se me pega mucho. Y entonces el jugador que yo había pensado en poner, muy inteligente, que lo voy a nombrar, que jugó acá en Estudiantes de La Plata, salió campeón, Leme, me dijo: Roberto, dígame la verdad, el Checho se sintió incómodo, ¿no? Bueno, es fundamental, voy a lo que decía Rubén recién, de la inteligencia. Es fundamental para el equipo. Fíjense lo que me dijo el jugador que tenía la posibilidad de jugar en la primera. Es fundamental para el equipo y para todos nosotros que el Checho se sienta cómodo. Yo creo que tiene que jugar otro jugador, y me lo dijo. Yo creo que tiene que jugar Corsi, Roberto. Y digo: ¿quiere que le diga una cosa? Quédese tranquilo que va a jugar Corsi. Y bueno, jugó Corsi. O sea que uno necesita la participación. Esto como en la familia, ¿no? Está bien que esto es fútbol profesional, hay intereses económicos. En la familia, cuando uno tiene muchos hijos, hay que tener un cuidado tremendo en cómo se trata uno y cómo se trata al otro, porque son todos seres humanos y están pendientes de la decisión del padre, en este caso pendientes de la decisión del técnico. Y bueno, todo eso obviamente con conocimiento de todo el plantel. Yo las cosas que decía, por lo menos a mí me fue bien en ese aspecto, todas las cosas que yo le decía al jugador, la trasladaba al grupo humano. Acá está un jugador que estuvo conmigo en Olimpo, Leandro González, y bueno, desde las equivocaciones, porque uno es un ser humano, se equivoca, pero sí no querer tomar decisiones solo. Después, lógicamente, y termino de la respuesta, el técnico siempre se queda solo. Se queda acá. Porque sale para este lado, están los jugadores y su entorno. Los familiares, pero no en el buen sentido, el representante, viene para acá. Dice: no, para esta puerta no salgo. Voy para esta puerta. Y en esta puerta está la hinchada. Dice: no, por esta puerta tampoco salgo. Vengo para acá. Entonces va para allá. Y dice: no, en esta puerta tampoco salgo. Porque están los directivos, con las opiniones, quieren formar el equipo. Entonces, vuelve para acá. Y entonces me queda una sola puerta. Vengo para acá. Y cuando va a salir por acá, tampoco puede salir por ahí, porque están los periodistas. Entonces vuelve para acá y se queda solo. Siempre el técnico se queda solo con sus decisiones. Esa a mi criterio, lo que nos pasa a nosotros los técnicos. Cuando yo colaboraba con el Flaco Menotti, un hermano de la vida, yo colaboré con él 8 años en la selección argentina, y lo mío fue una inversión deportiva. Trasladado a esta época es inimaginable, ¿no? Porque el mundo, los argentinos y las argentinas, que yo las respeto mucho, tenemos que aprender que el mundo ha cambiado. Claro,
dicho esto en una universidad, me parece hasta tonto. Y hasta que no nos demos cuenta que el mundo cambió, vamos a sufrir, vamos a sufrir mucho. Entonces, cuando hice la inversión deportiva, ¿por qué la inversión deportiva? Porque yo nunca tuve ningún contrato con la Asociación de Fútbol Argentino, ni con nadie. A mí me pagaban los clubes, Talleres de Córdoba, o Rosario Central, o Loma Negra de Amelita Fortabá. Y cuando él tuvo que tomar una decisión, cuando me la comunica a mí, yo siempre me permitió debatir todos los temas con él, y él lo dice en el libro esto. Cuando él me comunica a mí que dejaba a Maradona afuera del plantel en 1978, yo creí que me estaba haciendo una broma. Y bueno, se tuvo que quedar solo con su decisión, porque yo no lo acompañé, porque no compartía esa decisión. Y tampoco la compartían los jugadores, y tampoco la compartían los otros integrantes del cuerpo técnico. Entonces, por esto redondeé. Puse al Flaco Menotti, que no inventó el fútbol, pero sí, para mí es una de las cabezas más grandes que yo he conocido en el mundo del fútbol. Vuelvo a repetir, no inventó el fútbol, pero sí cambió la selección argentina. Y terminando la respuesta, el Flaco Menotti también sí se quedó solo esa noche con su decisión, que no la esperaba nadie, de dejar a Maradona fuera de los 25. Entonces, por eso digo que también un padre de familia o una madre se queda solo a veces con las decisiones que tiene que tomar sobre los hijos. Y también les pasará seguramente a los profesores acá en la universidad, que tienen la inmensa responsabilidad de que el hombre, en todos los sentidos, de la única forma que puede ser libre es con educación y cultura. Con educación y cultura el ser humano puede conseguir lo económico, y los pueblos únicamente pueden ser libres a través de la educación y la cultura. Roberto, yo me veo muy tentado, no me devuelvas el micrófono. Me veo muy tentado en preguntarte, ¿es cierto que vos, más en este ámbito, es cierto que vos reuniste en tu casa a Bilardo y a Menotti? ¿Puede ser? Sí. No puedo contar muchos detalles porque un diario principal de la República Argentina me acaba de hacer un reportaje hará unos 15 días que seguramente será publicado. Sí, bueno, yo fui un hermano de la vida de Carlos Bilardo, ¿no? Y lógicamente mi amistad con el Flaco Menotti, siendo los tres jóvenes, muy jóvenes, nosotros con el Flaco Menotti tuvimos la suerte de ser campeones del mundo a los 39 años, y Carlos dirigía Estudiantes de La Plata, y bueno, la amistad profunda que yo tenía con Carlos y la amistad con el Flaco, pude juntar en mi casa en una cena con sus esposas, Carlos con Gloria, el Flaco con su esposa y yo con mi esposa, en una cena que, bueno, vinieron a las 9 de la noche y se fueron a las 4 de la mañana. Las tres mujeres se quedaron en la cocina, se dormían, y estos dos locos del fútbol debatiendo, cada uno con sus gustos personales. Y bueno, fue una noche muy agradable, muy importante. Después, bueno, por esas cosas de la vida, por esos gustos futbolísticos
no quiero que suene peyorativo esto, el mundo subdesarrollado lo fue llevando y lo fue separando. En un mundo más culto y más educado no hubiera pasado seguramente eso. Pero bueno, ¿Te emocionaste en un momento? No, pues yo siempre tuve un pensamiento, eso, fútbol Menotti, fútbol Bilardo, fútbol Estudiante, fútbol... Yo tuve un inmenso respeto y lo mismo el flaco Menotti, por un maestro del fútbol que fue Osvaldo Subeldía, ¿no? Teníamos una relación muy buena, y termino en la parte futbolística. Yo tengo una opinión de aquel Estudiante de La Plata, lo mismo que del Estudiante de Bilardo. El Estudiante de La Plata de Osvaldo Subeldía, para mí, estaba fundamentado en la técnica y en la movilidad, y no en la pelota parada. Con todo respeto que la pelota parada tiene su importancia en contra y a favor. ¿Por qué la técnica? Porque del flaco Poletti en el arco, desde el doctor Madero como zaguero central sobre el lado izquierdo, el flaco Poletti en aquellos años con su cadera mal intentaba sacar la pelota por los costados, Madero la sacaba elegantemente. El Pachamé era un jugador que no se comía la pelota, bastante buena técnica. Me acuerdo del Bocha Flores, me acuerdo de la Bruja Verón, me acuerdo de Manera, un lateral que hoy sería moderno, hoy sería Manera hoy sería un lateral brasilero. Y entonces yo siempre tuve esa idea. Y lo mismo cuando uno habla y los Estudiantes de La Plata, siempre no dicen cómo corría Verón, dicen cómo jugaba Verón, cómo jugaba Manera. Y cuando hablaban del Estudiante de Bilardo, dicen, qué barbaridad el medio campo, qué futbolista. Hablaban de Troviani, de Sabela y del Bocha Ponce. Entonces yo escucho que los hinchas de Estudiantes de La Plata hablaban de eso. Y cuando hablaban los triperos de Gimnasia y Grima de La Plata, aquel equipo de Grigol, hablaban de la magia de Márcico. Entonces, ¿cómo es? Entonces, nadie es dueño del fútbol, solamente me gusta ver las realidades. Por eso muchas veces cuando me preguntan del fútbol de hace 60 años, yo digo, vuelvo a decir, no es la verdad. Alfredo Di Stéfano, que a los 19 años con el Deportivo Español de Buenos Aires me tocó ir a hacer una gira por España en 1960, tuve la suerte de jugar contra el Real Madrid de Copa del Sol, Di Stéfano, Puskas, Gento, en el Estadio Bernabéu. Digo que Alfredo Di Stéfano fue jugador de todos los tiempos. Pelé fue un extraterrestre. Cruyff inventó el fútbol moderno. Maradona es irrepetible. Y claro, queda el último. Y entonces, ¿qué le quedaba por hacer a Messi? ¿Qué podía hacer Messi? Y hizo una cosa extraordinaria, a mi criterio, yo respeto todas las opiniones. Llevó la Play al campo de juego. Entonces, mi opinión me enseñó la vida y la educación y la cultura, de la poca que tengo, a que no hago divisiones
Para mí esos 5 jugadores, hay muchos otros, ¿no? Son los que han dominado el fútbol del mundo. No se necesita ser campeón del mundo, porque si es el éxito nada más, al lado del éxito, al ladito, pegadito, lo dicen los grandes filósofos, no lo dice Roberto Saporiti, que soy Juan Pueblo, está el precipicio. Y yo no comparto ni el éxito ni el precipicio. Gracias, Roberto. Rubén, el fútbol es un juego colectivo. ¿Cómo se hace para potenciar las individualidades? ¿O cómo potenciar las individualidades de los colectivos? Bueno, pero es un juego colectivo que necesita de las individualidades que acoplen. Esto lo decía, hay un libro que se llama Fútbol todo tiempo, que lo escribió Panzeri, y hablaba sobre la máquina de River, y que esto es de todos los tiempos, y que el fútbol son individualidades que acoplan. Y ahora, antes, hace 100 años y mañana. Deben acoplar. El tema es entender que vos sos, que el todo es la suma de las partes. No hay nadie que por sí solo gane nada. Siempre hay un compañero que colabora, en mayor o menor medida, en las tareas que tiene el fútbol, o en la tarea que tiene cualquier actividad que necesite más de una persona. Todos tenemos que acoplar. Y ni vos sos más importante que yo, ni yo soy más importante que vos, pero de alguna manera hay tipos que son más virtuosos que otros, pero que necesitan de ese acople. Entonces, lo importante es que vos sientas que todo lo tuyo lo volcás al colectivo. ¿Y la mano del técnico? Y la mano del entrenador es fomentar eso. A mí me da mucha rabia cuando veo un partido de fútbol con nenes de 8 años, yo tengo un nene de 8 años que juega, y cuando hay un gol en divisiones infantiles y un nene se va corriendo solo y hace el corazoncito, hace querido, andá a saludar a tu compañero. Es formativo. Tenemos que nosotros los adultos bajarle algunas cuestiones para ayudarlos a educar. ¿Qué digo con esto? Si es tan importante un hecho puntual, no. Pero somos una suma de cosas, o sea, nos vamos formando y nos vamos alimentando con distintas cuestiones que nos van dando todo lo que tenemos a nuestro alrededor. El entrenador, que es como un tutor, que es un sentimiento paternal que tenemos que tener, sobre todo en formativa, nos tiene que ir educando en estas cuestiones. Entonces, todos acoplamos. El que hace el gol, el que hace el pase, el que defiende, el que la recupera, el que corre para que el otro se luzca. Todo eso tiene que ver para mí con esa individualidad que debe acoplar. Me dejaste picando una pregunta. Hablaste del fútbol formativo. Mi pregunta es, ¿cómo se van inculcando los valores desde el fútbol formativo? ¿Y cómo se hace para que aquellos que no pueden llegar a primera no sientan que se les terminó la vida ahí? Bueno, para mí el fútbol, hay estadísticas que sí valen la pena. En un mundo donde la estadística hoy se lleva puesto todo y a veces no es tal, no son tan importantes. Hay un estudio hecho en la Fundación del Futbolista del año 2011 que de 1000 niños que inician el fútbol en Argentina solo llega 1.4 al profesionalismo. De 1000. Entonces, ¿sobre qué trabajamos? Tenemos que dar la herramienta a los 1000 para que sean buenos ciudadanos, que 1.4 jugará al fútbol en primera división y los otros harán otra cosa. Pero a mí lo que me preocupa es esta cuestión que está muy mal planteada, que es o el profesionalismo o el abismo. Y si no llego, ¿qué pasa? Hagamos otra cosa. Entonces, el paso por el fútbol, yo lo planteo como un enorme desafío que tenemos todos los que estamos en el fútbol, que es que el paso por el fútbol sea un paso de enriquecimiento personal. Porque para eso, para mí, está concebido el deporte. No para ser jugador de primera nada más, sino para ser feliz, haciendo una actividad que te da un montón de cuestiones a vos, desde todos los lugares, para que seas mejor persona. Una persona más íntegra, para eso está concebido para mí el deporte. Después, si tenés la suerte de ser profesional de un deporte, es suerte, es capacidad y es la oportunidad.
pero no lo definís vos. O sea, vos das tu esfuerzo, hacés la carrera, como hemos hecho todos, los esfuerzos silenciosos que hay que hacer. Pero me parece que lo más importante es que el paso por el deporte, fútbol, sea un paso de enriquecimiento personal. No todos los chicos que juegan al rugby están contentos solamente si jugaron en los Pumas. El paso por el deporte les dio herramientas para usarla a nivel humano todos los días. Bueno, eso me parece que el fútbol tiene el mismo vínculo. Si metió la cola el profesionalismo, ¿Qué le falta? bueno, por eso. Entonces hay ciertas cuestiones que tienen que ver con esa cola a veces que se metió, que ha hecho un ámbito hasta, te diría, demasiado individualista sin el deporte colectivo. Entonces ahí es donde empiezan a tejerse las cosas de acarrear agua para su molino en momentos, para mí, por momentos innecesariamente. Porque siempre vamos a depender de ese compañero. Siempre vamos a depender del que tenemos al lado. Entonces, ¿en qué medida nosotros educamos a nuestros hijos para que entiendan todas estas cuestiones? Me parece que voy ahí a ese punto, ¿no? Pero si la estadística es tan determinante, no podemos creer que si no hay profesionalismo no hay nada. El paso por el deporte de ese hijo sea un paso virtuoso, sea un paso feliz. Después se enoja y llora porque patalea porque pierde un partido, y sí, todos lo decimos. Pero es parte de eso, está en la esencia de todos. A nadie nos gusta que nos salga mal algo. Pero me parece que es importantísimo el hecho de generar un ámbito de desarrollo humano. No de que si ganás servís y si perdés o descartás. Como a veces hay una lógica bastante así, ¿no? Con esta cuestión de ganar como sea, que también es lindo para discutir. ¿Qué ganar como sea? Y no, a mí me gusta que gane, no me importa cómo. ¿Cómo no me importa cómo? Que va a entrar el pibe que juega con 5 menos y gana y te pones contento. O sea, esa misma lógica yo la uso para los padres, que dicen que no importa cómo se gana, que hay que ganar. Entonces digo, bueno, entonces vos a tu hijo lo mandás al colegio que tiene que traer la nota, pero que estudie o se copie. ¿Qué le decís? ¿Que se copie o que estudie? Bueno, no, que estudie. Te dice. Bueno, ¿y el fútbol? ¿Por qué sería distinto? Si vos tenés que competir, tenés que tener armas limpias también, me parece. No solamente a agregar lo que dijo Rubén, a mi criterio muy bien, 2 o 3 cosas muy breves. Hace muchos años, en un congreso en Necochea, una doctora, una psicopedagoga, me preguntó quién llega a primera división. Y yo le pregunté si la respuesta podía ser un poco más larga. Me dijo, Roberto, no tenemos mucho tiempo. Y bueno, lo único que le dije, a primera llegan los que quedan vivos. Porque para llegar a primera división, cuando uno empieza en la 9ª división, hay que pasar un montón de dificultades. Y ni hablar de hace 30 años, cuando de pronto estaban los delegados, entonces llegaba el chico, ya estaba prácticamente en la planilla para firmar, y llegaba entre comillas el crack y salía el chico. Y ese chico después, que no se vio frustrado porque lo sacaban, llegaba a la casa y no hacía bien las tareas, entonces vuelve al tema las 2 horas o 3 horas y las 21 horas del entorno. Entonces es muy importante. Y lo otro, lo que decía el mago, aparece la palabra el nosotros. El nosotros siempre va a ser, según a mi criterio, ¿no? Más importante que el yo. En cualquier profesión y en el fútbol, el nosotros es más importante que el yo. Sin dejar el yo afuera, porque el yo, ¿qué es? Una individualidad. A esa individualidad hay que potenciarla. Hace muchos años, cuando yo tuve 12 años en México entrenando, Emilio Butragueño, para los que no lo conocen, fue un inmenso jugador
del Real Madrid, multicampeón, capitán de la selección española, y me tocó dirigirlo en México. Entonces el equipo estaba por ir al descenso, y como entre comillas, digo entre comillas siempre, la línea nuestra, vuelvo a repetir entre comillas, decía, no, son los líricos, no, salí, jugar, agarrar la pelota y llevar adelante, meter el gol. Y entonces me dijo, terminó la charla y me dijo, mister, porque los españoles en Europa se acostumbra mucho a esa palabra, me dice, no, porque sabemos que su mentalidad vio que nosotros estamos por ir al equipo al descenso, y me dice, lo ofensivo y lo defensivo. Y le digo, ¿usted qué me quiere preguntar, Emilio? Me dice, no, porque la pérdida de pelotas y el equipo... No, y él era delantero. Le digo, quédese tranquilo, usted es el primer defensor, porque en la parte ofensiva, para poder recuperar lo que decía el mago, la pelota se recupera entre todos, y cuando la tenemos, la jugamos entre todos. Entonces, por eso nunca me gustó la vida encasillada. Siempre me gustó que el jugador de fútbol tuviera el conocimiento de lo que piensa un técnico. Mientras el equipo esté por el nosotros, nunca hay que quitarle la libertad al CRA, entre comillas. Pero siempre primero están las obligaciones y después todas las posibilidades. Cuando no se pierde la pelota, hay que hacer la primera obligación, donde se recupera, porque se juega obviamente, como todo el mundo conoce, con una pelota sola de fútbol. El que la tiene mayor tiempo, lógicamente, es el que tiene, normalmente, bien utilizada, es el que tiene mayores posibilidades. Roberto, aprovecho y te pregunto, ¿cómo se aborda la decisión de dejar afuera o a un referente del plantel o a un jugador importante del plantel? ¿Cómo, digamos, no solo cómo madurar la decisión, sino además cómo la comunicás? Bueno, vuelvo a repetir, en primer lugar del afecto y después del conocimiento, con nombre y apellido, ¿no? Cuando me tocó dejar afuera en Argentino Junior a Morete, un jugador que había sido goleador en River Plate, goleador en Independiente, goleador en España, en Las Palmas, donde jugó. Y bueno, cuando el día que tuve que tomar la decisión de dejarlo afuera del equipo, tuve la inmensa satisfacción de la respuesta de un gran ser humano, que fue el Puma Morete, ¿no? O que es, ¿no? Porque vive, pero en cuanto al jugador. Y me dijo, sin ninguna vanidad lo digo esto, Roberto, le respeto su decisión porque usted es un hombre, si no, yo al banco no voy con ninguno. Entonces, uno, cuanto más frente le va y del afecto al ser humano, que es el jugador de fútbol, en ese sentido nunca tuve problemas. La otra cosa que quería tomar, Pablo, para ustedes, es el miedo, ¿no? Una vez con Argentino Junior, no el gran Argentino Junior, sino el Argentino Junior de los años 94, nos tocó jugar con Boca Junior en la cancha de Vélez Sarsfield, donde hacía local Argentino Junior. Y en Maradona estaba jugando para Boca. Entonces, termina la charla técnica y yo tengo la costumbre, no es la verdad, de no nombrar a ningún jugador del equipo contrario. Yo no nombro ningún jugador del equipo contrario.
no nombraba ni a Bochini, ni a Maradona, ni a Alberto Alonso, a nadie. Yo nombraba espacios donde el equipo lo tenía que ocupar. Nuestro equipo, en la no posesión de la pelota, tenía que cubrir primero los espacios para que una vez que se reducen los espacios, el jugador contrario obviamente tiene más dificultades, porque al reducirse los espacios tiene que tener mucha técnica, no puede usar el pase o los espacios de 2 o 3 metros. Esto lo hablábamos hace 30, 40 años. Y entonces termina la charla técnica y el Pipa Gancedo me dice: Roberto, ¿puedo hablar? Sí, cómo no, Pipa. Me dice: pero no nombró a Diego, ¿quién lo marca? Y yo la agarré y le dije: bueno, si lo quiere lo marca usted. No, dice: no lo puedo, por eso. Y si nombro a otro me va a decir que no puede tampoco. Entonces vamos a hacer una cosa, lo vamos a repartir, lo vamos a repartir el esfuerzo por todo, y vamos a tratar de que Diego no encuentre los espacios, porque si Diego encuentra los espacios nos puede hacer un desastre. Vuelvo a repetir, nadie tiene la verdad. Digo porque a veces nos encasillaban a nosotros los técnicos, esto entre comillas, por eso hablé de Estudiantes de La Plata, hablé de Gimnasia, hablé de Grubol, de Márcico, y hablé de la Bruja Verón, y de Isabela, y de Ponce. Y cuando me tocó salir de Maradona e ir a Bochini, cuando yo dirigía Talleres de Córdoba, fuimos a jugar una final del campeonato nacional, y el primer partido nos tocó en la cancha Independiente. Entonces estaba Bochini, la verdad metía la pelota acá, cuando se reducían los espacios así, él era capaz de meter la pelota por este agujerito. Ni hablar cuando se abrían los espacios, la metía mucho más fácil. Entonces yo estaba jugando con un volante defensivo, entre comillas, delante de la línea de 4. Y después los demás eran jugadores ofensivos, iban a los laterales, iban todo, en la posición de la pelota, obviamente. Entonces, un gran periodista ya fallecido, el Negro Brizuela, que iba a todos los mundiales, me preguntó antes del partido quién iba a marcar a Bochini. Y me dijo si era verdad que yo iba a jugar con Reinaldi de número 8. Reinaldi era un jugador de una técnica extraordinaria, y le parecía a él que de ninguna manera podía hacer tareas defensivas Reinaldi. O sea que aparentemente a Talleres de Córdoba iba a jugar sin un 5 defensivo. Entonces yo le dije, él me dice: ¿por qué quién va a marcar a Bochini? Le digo: bueno, por eso. Ni siquiera porque usted dijo que iba a entrenar ayer, que iba a entrenar a la cancha de Vélez, y resulta que entrenó en otro lado. Y yo me fui a entrenar a Geva, Gimnasia de Grima, Buenos Aires. Porque decidí poner a Rinaldi, no es ninguna ciencia esto, decidí sacar el 5 tapón y decidí agregarle más técnica y más, entre comillas, posesión de la pelota a nuestro equipo. Entonces le respondí a Negro Brizuela: no, va a jugar Rinaldi de 8 porque me asegura más posesión de la pelota. Y si la pelota la tiene más Talleres, evidentemente Bochini no va a hacer menos daño porque la va a tener menos la pelota. Así que el equipo va a tratar de jugar en el nosotros y no en el yo, ¿no? Esto es lo que quería decir. Qué lindo que sos, Roberto, qué lindo que sos. Rubén, seguramente debes haber tenido muchos referentes a lo largo de tu carrera. Al menos debes haber conocido muchos líderes, y algunos deben haber sido tus referentes. ¿Qué puedes compartir con nosotros desde el recuerdo de los compañeros, de los directores técnicos que has tenido, de los entrenadores, que te hayan marcado? Bueno, convengamos que todos
cuando somos jóvenes seguramente tenemos un sentimiento de mucha admiración, mucho más marcado cuando somos más grandes. Entonces ahí uno es como que, cuando tenés tipos que te obnubilan o que lo sentís que lo admirás, esto te dejan marcas y huellas. Pero lo que aprendí a discernir con el tiempo es que de tantos entrenadores que yo tuve 18 años de carrera, hay diferentes estilos de entrenadores y hay diferentes estilos de lo que son excelsos algunos tipos. Y bueno, después en una presentación que voy a hacer bastante corta, quiero mostrar en foto cuáles son esos entrenadores y por qué. Me parece que está bueno también salir de que solamente hablemos y que podamos ver una imagen que también habla mucho de las cuestiones, ¿no? Entonces, considero que hay entrenadores que son muy buenos desde el carácter, otros que son muy buenos desde el conocimiento y la técnica del juego, otros desde el sentimiento paternal. ¿Y compañeros, líderes? Y compañeros también, ¿no? Siempre tenés esos tipos que te ayudan y que, como a mí en un momento cuando era jovencito tenía, no sé, a León Vargas, que fue un futbolista que a mí me ayudó muchísimo a desarrollarme. En un momento me tocó a mí al revés. O sea, después yo fui el más grande y tenía que tomar ese legado del testigo para ayudar y ayudar a crecer a los más jóvenes. Pero sí, he tenido un montón de tipos que me han hecho aprender de lo técnico, de practicar una pelota parada con el Bocha Ponce y preguntarle por qué le pegaba o cómo le pegaba o cómo intentaba observarlo, ver de qué manera él jugaba, cómo golpeaba el balón. Hablaba de León también, que yo me sentía protegido con él y yo sentía que él confiaba en mí. Y siempre tenés esos compañeros que son grandes que te ayudan a desarrollar, ¿no? Bueno, entonces la idea era, la cuestión es de alguna manera de cómo gestionamos el error. Entonces yo muchas veces hablo sobre, nos quedamos con la jugada que pasó, con el error pasado, para la jugada siguiente, ¿qué hacemos? Nos quedamos pegados con lo que nos pasó. Por eso sigo, acá metí un penal y le pegué a los dos tobillos. Claro. Ahí está, no me lo va a repetir. Claro, eso ya es maldad. Bueno, la idea es más que nada mostrar de ahí. Y esto hablaba hoy de los éxitos y de los fracasos, que somos todos. En parte somos todos, un porcentaje de todo eso tenemos. La placa siguiente, hoy hablábamos del liderazgo con Pablo, y de alguna manera yo creo que esta imagen le llamo 1 más 1, 3, porque estos dos, tanto Flaco Menotti como Maradona, pero la imagen para mí me genera una empatía total. Empatizar con el que vos liderás. ¿Por qué? Porque cuando vos empatizás con el que liderás, le sacás el plus, le sacás más del 100%. Entonces por esto esta imagen la llamo 1 más 1, 3. Esto se da en cualquier ámbito, en cualquier oficina, en cualquier lado. Para mí es muy importante generar desde este lugar la sabiduría y la seducción del tipo que lidera. El que te convence, que te dice, sumate que vas a ser feliz, que vas a explotar. Bueno, cuando pasan estas cosas con varios muchachos en un equipo de fútbol, normalmente los grandes equipos consolidan mucho en nosotros y no el yo. Los grandes equipos consolidan mucho en nosotros. El compañero descansa sabiendo que el otro lo va a ayudar, sin ninguna duda. Hay equipos muy poderosos económicamente en la actualidad que dos jugadores de 300 millones de euros se pelearon por un penal. Entonces, ¿pasa o no pasa la gestión del entrenador de cómo vincular a ese futbolista? Por supuesto que sí.